la serie de seminarios del CISEI y hoy tenemos a una invitada reconocida por todos ustedes, la doctora María de Lourdes Gutiérrez Jicotencatl. Ella es investigadora del CISEI. Em, ya se me bloqueó esto. Voy a dar una breve semblanza. Bueno, la doctora Gutiérrez es bióloga por la UNAM, es doctorada en biología celular por la Brunel University, Londres, en Inglaterra. Hizo un postdoctorado en el National Cancer Institute del NIH. Es investigadora en ciencias médicas del CISEI, seguramente todos ustedes ya la conocen, y es responsable del laboratorio de virus de cáncer en el CISEI. Es investigadora nacional nivel 2, cuenta con 48 publicaciones internacionales, 7 capítulos de libro, artículos de divulgación y más de 2.000 citas, así como 150 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. La doctora Lourdes ha participado muy activamente en la docencia en el centro y cuenta con muchos alumnos en el área de, bueno, en maestría y doctorado en el área de enfermedades infecciosas. Entonces, Lulú, muchas gracias por tu participación en estos seminarios. Gracias. Está apagado, creo. Sí. El control, ¿sí hay control? Sí. ¿No? Ok. Bueno. Sí, yo las paso y les voy, bueno, como tiene un poco de animación, entonces creo que no hay problema. Gracias por estar aquí, por estar en este seminario y para platicarles un poco de lo mucho que he hecho en estos pocos años que tengo trabajando, ya un poco más de 30 años. Y les voy a hacer un resumen de la investigación que he hecho en la parte un poco aplicada y de salud pública, que es lo que desde el origen, cuando llegué, me solicitaron que trabajara. Y finalmente se fue conformando esta investigación en donde finalmente estamos buscando biomarcadores, donde originalmente pues estábamos buscando qué podía existir en las lesiones o en las mujeres para llevar a cabo pues diagnóstico o para llevar a cabo tratamiento, o en su defecto en ese momento pues era generar una vacuna. No necesitamos generar la vacuna, se generó en otra parte. Y, y nosotros continuamos por la parte de diagnóstico. Entonces les voy a comentar para cambiarle. ¿Es con este? Ok. Ok, bueno, yo aquí le voy manejando si quieres. En general, lo que nosotros trabajamos en el laboratorio es el cáncer cervicuterino asociado con papilomavirus humano. Y les voy a hacer esta historia corta porque creo que ya nos la sabemos bastante bien. El cáncer este tipo de cáncer es el cuarto más común en el mundo. 9 de 10 casos son fatales en países en vías de desarrollo. Las lesiones preneoplásicas son las que desarrollan en alguna proporción a cáncer cervicuterino, no todas, pero justamente estas que progresan son las que nos interesan. Y bueno, el agente infeccioso pues es el papilomavirus. En México tenemos un poco más de 46,000 millones de mujeres en riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Cada año aparecen cerca de 14,000 nuevos casos y casi cerca de 5,000 mujeres mueren cada año. Este tipo es el segundo tipo de cáncer más común y causa la muerte en mujeres en edad reproductiva. Entonces, el virus lo que hace es que penetra por microlesiones o por el sitio más débil del epitelio hasta la capa basal del epitelio. El epitelio del cérvix es un epitelio estratificado y justamente este epitelio
en la capa basal tiene la capacidad de replicar las células y el virus necesita de la replicación celular y de la diferenciación para poder generar partículas virales. Si esto no se conjunta, el virus simplemente no se replica. Puede estar presente, pero no en replicación. Entonces el virus puede permanecer en estado latente durante algún tiempo y después solamente bajo esas condiciones, cuando existe división celular y diferenciación, es cuando finalmente se va a generar un ciclo viral replicativo. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud lo que ha sugerido es que se necesita acelerar el proceso de la eliminación de este tipo de cáncer. Y en 2023 lanzó esta campaña de 90-70-90, que significa que se necesita vacunar al 90% de las niñas menores de 15 años, que se necesita 70% de las mujeres tener diagnóstico de estas para poder tener un tratamiento adecuado y 90% de las mujeres deben de tener este tratamiento para que podamos combatir y eliminar este tipo de enfermedad. La meta era 2030, pero con la pandemia definitivamente esto pues se vino abajo. Para empezar, la vacunación no se llevó a cabo, las mujeres dejaron de asistir a las clínicas y no existía diagnóstico y los tratamientos por ende también pues fueron escasos. Entonces la meta se ha retrasado, se sigue diciendo que en 2030 se va a hacer todo el esfuerzo por llegar a la meta, pero se ve difícil una vez que tenemos muchas mujeres que no fueron vacunadas en su momento y otras que no fueron tratadas oportunamente. Pero sin embargo, a nosotros nos compete justamente esta parte, la parte del diagnóstico, el del diagnóstico temprano y un diagnóstico certero, el cual nos pueda decir qué está sucediendo con estas mujeres y si la lesión que tienen va a ser una lesión de tipo progresivo. Esta enfermedad está generada por el virus de papiloma humano, como ustedes ya saben, y lo que les voy a platicar el día de hoy va a ser sobre las proteínas tempranas del virus. Este virus tiene 8 proteínas, de las cuales tenemos las oncoproteínas, que son E6 y E7 y E5. Cada una de ellas va a regular diferentes componentes. Gracias. ¿Y el apuntador? Abajo. Cada una de estas oncoproteínas lo que va a hacer es que va a regular alguna proteína celular que va a permitir que el ciclo viral continúe. En este caso, E6 va a eliminar a P53 y E7 a PRB, lo cual va a hacer que el ciclo celular se mantenga activo constantemente. E5, por su lado, va a regular los receptores de crecimiento, de factores de crecimiento, igualmente permitiendo la modificación del ciclo celular, pero además el proceso de diferenciación. O sea, este E5 está muy asociado a la parte de diferenciación celular. E4, por su parte, es una proteína ya más tardía, dentro de las tempranas, es una de las que se expresa tardíamente y que es importante en la regulación de la expresión de los genes en la replicación y además permite la liberación de las partículas virales al final del ciclo celular. L1 y L2 son las proteínas de la cápside, L1 específicamente es la proteína externa que es con la que se generan las vacunas que actualmente conocemos. De estas proteínas, una de las cosas muy importantes que se realizó fue que Dorvar, en el año más o menos 2000, este es un investigador que hizo cultivos que se llaman de RAFs, y esto quiere decir que son cultivos que se hacen en capas. Y fue la única manera de producir partículas virales a partir de estos cultivos, ya que este virus no es posible cultivarlo de manera normal en el laboratorio. Como sí se puede hacer para otros virus. Entonces, todo lo que se había hecho era a través de la clonación de las proteínas y se transfectaban las proteínas para ver cómo funcionaban estas en el entorno celular. Sin embargo, Dorvar logró precisamente
llevar a cabo la replicación del virus y generar el ciclo celular, el ciclo viral en este cultivo. Y entonces lo que hizo fue ver en dónde se expresaban las proteínas dependiendo del ciclo celular. Y lo que ve aquí, por ejemplo, en esta estratificación de este tejido, que es un RAF, que es un cultivo en capas, pues ve, por ejemplo, la expresión de E7, que esta es la parte basal de este cultivo, y pues se ve precisamente que la proteína E7 se está expresando en la capa basal, mientras que E4 se está expresando en la capa externa de este cultivo. Entonces, cuando hacen el empalme de las proteínas, se ve claramente que están expresándose en sitios diferentes dependiendo del ciclo celular. Entonces, con esto se pudo identificar cómo iban expresándose las proteínas y cómo iban apareciendo en el tejido celular dependiendo del estadio del virus. La historia natural de la infección pues va de la siguiente manera. Para empezar, como dije, el virus se tiene que introducir en la capa basal y posteriormente va a infectar. Durante esta infección vamos a poder detectar el virus y a través de diferentes técnicas, sobre todo por PCR, en donde vamos a tener esta parte de DNA positivo en la técnica, y con esto vamos a saber que vamos a estar produciendo partículas virales. De aquí se pueden generar las lesiones tempranas o las verrugas, pero esto va a tardar entre semanas y meses para que pueda ocurrir. Posteriormente, sabemos que esta infección va a llevarse a cabo durante 12 a 18 meses de esta infección y finalmente se puede eliminar. Gran parte de las mujeres eliminan la infección, solamente menos del 20% son las mujeres que van a persistir con esta infección, pero en general estas infecciones son eliminadas de manera natural por la respuesta inmune. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, después de meses de haber estado infectada, vamos a tener una respuesta inmune que va a ser principalmente contra la proteína L1 del virus. En este caso se van a generar anticuerpos neutralizantes y con ello pues vamos a tener este 80-90% de mujeres que van a eliminar y van a remitir la infección. Sin embargo, tenemos esta parte de aquí que es el grupo de mujeres que van a continuar con la persistencia de la infección y van a generar lesiones de este tipo. Entonces, aquí tenemos que el diagnóstico lo podemos hacer en esta ventana de la enfermedad. En esta parte, ya una vez que detectamos las lesiones, podemos hacer el tratamiento, y en esta parte, antes de que las mujeres se infecten, es cuando justamente tenemos que llevar a cabo la vacunación. De este cuadro, lo que quiero que vean es lo siguiente. Tenemos el Papa Nicolau, que es la primera prueba que se desarrolla y con la cual se detectan la mayor parte de los casos de cáncer cervicuterino. ¿Qué es lo que pasa con esta prueba? Bueno, actualmente pues es de baja sensibilidad, lo cual como prueba de tamizaje pues ha sido bastante deficiente, y eso pues genera que gran parte de las mujeres que son positivas o se pierdan en el camino o haya demasiadas que vayan a colposcopía. La siguiente prueba justamente es la colposcopía, y aquí, aunque la especificidad es más alta, pues tenemos a muchas mujeres que son realmente negativas para las lesiones, y entonces tenemos aquí una saturación en los servicios de salud. Después se desarrolló los sistemas moleculares para la detección del DNA de papiloma, que son diferentes. El hybrid capture es uno de los que más se conoce, en donde la especificidad es bastante alta, la sensibilidad también es bastante alta. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Pues que técnicamente es compleja y no puede aplicarse definitivamente a toda la población. Entonces son pocas las mujeres que pueden acceder a este tipo de prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tamizaje primario? Pues que estamos perdiendo de 30 a 50% de las mujeres no son detectadas tempranamente como debería de hacerse.
Existen otras pruebas para detectar tipos de papiloma, para detectar carga viral, en donde son bastante buenas, pero volvemos a lo mismo, tenemos dos problemas aquí. Tenemos el problema de que la sensibilidad del sistema tiene un mínimo en donde pueda detectarse el DNA del papiloma, y si el papiloma está inmerso en la célula, no se está replicando, pues las copias que tenemos son disminuidas, entonces ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos aquí es la toma de muestra. Si la muestra no es adecuada, y no tenemos suficientes células en la muestra biológica que se toma, pues igual vamos a tener aquí falsos negativos. Entonces, eso es parte del problema que estamos teniendo aquí. Posteriormente se han desarrollado otras técnicas, como es la detección de E6 y E7 en las muestras también de raspados vaginales, y tenemos marcadores como P16, que este marcador es una proteína que se sobreexpresa durante la aparición de lesiones ya de alto grado. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de la detección de E6 y E7 es que así es muy específica, pero la sensibilidad también sigue siendo bastante baja, sobre todo porque, volvemos, si la muestra no es adecuada, seguimos teniendo el problema. Y P16 es un marcador que no solamente se expresa para cáncer cervicuterino, sino es un marcador que se puede expresar, sobreexpresar en otros tipos de cánceres. Entonces, aquí no es tan específico para este tipo de cáncer. La metilación es un nuevo sistema en el cual se ha podido detectar bastante bien para la sensibilidad, aunque con baja especificidad, pero seguimos con el problema de que los costos para tener este tipo de análisis siguen siendo muy altos, y técnicamente es una técnica que no es fácil de desarrollar por cualquier técnico. Los anticuerpos, ¿qué pasa con los anticuerpos? Ya hemos realizado diferentes estudios para identificar anticuerpos contra los antígenos de papiloma. ¿Por qué los anticuerpos? Bueno, porque las proteínas se generan, como ya les comenté, se generan de acuerdo al estadio del ciclo viral, y dependiendo de esto, pues también se van a generar anticuerpos contra estas proteínas. ¿Por qué se van a generar anticuerpos contra estas proteínas? Porque siempre va a haber cierta lisis celular y va a haber sobreexpresión de algunas de estas proteínas que, aunque en pequeñas cantidades, como son antígenos que no son reconocidos por la célula, van a tener la presencia de la respuesta inmune y se van a generar estos anticuerpos. Y son una medida indirecta, amplificada, de la presencia del virus. Entonces, en el tamizaje secundario seguimos perdiendo de 30 a 50% de las mujeres que fueron perdidas en el tamizaje primario, y seguimos teniendo problema para detectar las lesiones tempranamente y para ver si estas lesiones son progresivas hacia una lesión de alto grado o de cáncer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos dos cosas. Necesitamos marcadores de progresión y necesitamos un perfil de anticuerpos que se asocie al tipo o al grado de lesión que estamos tratando de detectar. La respuesta inmune las infecciones por HPV son comunes y la mayoría de estas son eliminadas entre el 80 al 90%. La respuesta inmune contra HPV se acompaña de seroconversión a anticuerpos neutralizantes contra la proteína L1, pero sin embargo también se da contra las proteínas internas del virus, aunque esta no es una respuesta neutralizante, pero aparece esta. La eliminación del HPV se debe a una respuesta de CD4 y TH1, aunque el mecanismo no se ha definido específicamente. Es deficiente y permite la persistencia debido a que la carga viral del papiloma es baja, no hay una replicación muy alta y por ende la respuesta inmune no es eficaz. Además de que tienen proteínas como E5 que se encarga precisamente de bajar la presentación de antígenos y entonces la respuesta inmune no acaba por darse completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente? Pues que las lesiones premalignas pueden pasar ya con el tiempo, con la persistencia del virus, pues pueden llegar hasta cáncer.
y la progresión de la infección van a dar como resultado la presencia de las lesiones en un ambiente inmunológico supresor generado precisamente por el virus y por el tipo de ciclo viral que se está dando. Entonces tenemos ahora aquí representados los diferentes tipos de lesiones que tenemos, que son lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Esta es más o menos la manera como se lleva a cabo la infección y los porcentajes aproximados en los que se van generando los diferentes tipos de lesión de acuerdo al tiempo. Entonces, si vemos en tiempo de que una mujer se infecta, pueden pasar hasta 20 años para que desarrolle la enfermedad. O sea, es una enfermedad que es muy lenta y además silenciosa. Entonces, no necesariamente, si no se tienen las precauciones adecuadas, pues no se visualiza que está llegando a un proceso de cáncer. Entonces, como pueden ver, este proceso es muy largo, sin embargo, tenemos este proceso de regresión. Desde la parte normal, en donde se genera un ciclo normal, hasta el NIC2 y hasta el NIC3, todavía tenemos cierta regresión de las lesiones de manera natural. Pero como dije, aquí se expresan las diferentes proteínas dependiendo del virus en el epitelio estratificado y de la misma manera se ve que están produciéndose anticuerpos contra estas proteínas. En el estadio y en un ciclo viral normal, lo que tenemos, aquí vamos a hablar específicamente de dos marcadores que son los que más hemos estudiado, que son E7 y E4. Y entonces aquí en un ciclo viral normal, en una persona normal, lo que tenemos son anticuerpos contra E7 en baja proporción y anticuerpos contra E4 en una gran proporción. ¿Por qué? Porque E4 está implicada en la replicación del virus, mientras que E7 está implicada en la persistencia viral. Cuando esto continúa, la lesión NIC1, que es la lesión más temprana y que aquí está el doctor Cruz y me va a decir que eso ya no existe, pero bueno, esto es lo que se generaba, cómo se diferenciaban los diferentes estadios de la enfermedad. Es muy parecida a un ciclo viral normal. La proporción en la que se producen las proteínas es muy semejante al ciclo normal y de la misma manera los tipos de anticuerpos que se están generando de E4 y E7. Cuando llegamos a una lesión NIC2 ya podemos ver, por ejemplo, que el epitelio está generando una mayor proporción de células que expresan E7 y una menor proporción de células que expresan E4. Y de la misma manera la proporción de anticuerpos empieza a cambiar. Hay más anticuerpos contra E4 que contra E7 que contra E4 y cuando llegamos ya al estadio final o al estadio de alto grado de la lesión, pues ya tenemos una abundante presencia de anticuerpos contra E7 y una menor proporción de anticuerpos contra E4. Entonces, con esta información que hemos generado a lo largo de los años y que esto se vio con respecto a lo que el doctor Dorbar generó con sus estudios, demostrando precisamente que yo no fui, yo no le hice nada. No sé. Ya, ok, gracias. Pero ya no camina. Se salió de la presentación. Ah. Perdón. Bueno, a lo que seguíamos era que ya una vez que sabemos más o menos en cómo se van procesando y cómo se va generando el ciclo viral y cómo se van expresando las diferentes proteínas durante el ciclo viral, pues la pregunta fue
qué es lo que está sucediendo en las lesiones en las mujeres y si se producían estos anticuerpos de la misma manera como se estaban produciendo las proteínas. Y esa fue la pregunta que queríamos resolver. Entonces, en un primer ensayo que hicimos, lo que logramos juntar un pequeño grupo de mujeres con diferentes grados de lesión y utilizando proteína recombinante producida en bacteria y purificada a través de electroelusión y con Western blot logramos hacer este estudio con las proteínas E4 y E7 en ese primer momento. Y otra proteína que habíamos utilizado era RAS, pero RAS es una de las proteínas del ciclo celular que es importante para la división celular. RAS es una proteína de señalización desde la membrana, la cual es importante para la progresión del ciclo celular y que señaliza a través de factores de crecimiento. Entonces, si nosotros mutamos a RAS, esta se transforma, la célula se transforma de manera simultánea. Y de hecho, RAS es una de las proteínas que se encuentra entre el 75 al 80% de los diferentes cánceres, se encuentra mutada. Entonces, esta proteína nos interesaba para saber si estaba involucrada en el ciclo viral también y si estaba asociada con HPV. Sí, se desconectó, pero ya creo que ya. No, ya no, ya no respondió. A ver. A ver. Ajá, ahí va. Sí, porque ya no respondió este. No, ya no. Bueno, entonces la pregunta era, ¿qué anticuerpos séricos contra HPV se generan durante el desarrollo de estas lesiones? Si quieres, yo la paso. Sí, con eso. Entonces, como les decía, en este primer trabajo que realizamos, vimos los anticuerpos contra E4 y E7 y además de los anticuerpos, evidentemente utilizamos pues todo el banco de información para ver factores de riesgo y la asociación con la presencia de papiloma también. Entonces, en este grupo de mujeres lo que encontramos fue que… ya. ¿Con esta? Pero con el teclado aquí. Ah, con el teclado. Aquí. Ahí está. Ya. Sí, pero ya se fue demasiado. No, ya se fue. No, la de regreso. No, regrésate. Sí, regrésate. Ya, ahí. Sí. Entonces aquí lo que vemos es que los anticuerpos contra E7 se asocian específicamente a cáncer cervical y esta asociación es bastante alta, mientras que los anticuerpos contra E4, que es el círculo rojo, se asocian en menor proporción, pero con lesiones del tipo 1, 2 y 3. En este primer estudio, como la muestra era pequeña, entonces las lesiones de bajo y alto grado las tuvimos que condensar y pues solamente pudimos hacer este grupo. Entonces la siguiente pregunta fue qué es lo que estaba pasando en este grupo y si podíamos separarlo y ver de mejor manera lo que estaba sucediendo. Y fue lo que hicimos en el siguiente trabajo. De esta manera,
En este estudio, en esta segunda parte que hicimos, lo hicimos con un ELISA de captura, que utilizamos anticuerpos específicos contra las proteínas generados en conejo, y utilizando ese sistema de captura, capturábamos el antígeno para hacerlo más específico y eliminar el fondo, y posteriormente utilizábamos sobre eso los sueros de las mujeres con los diferentes grados de lesión. Y aquí ya pudimos separar las lesiones NIC1-2 de las lesiones de alto grado NIC3, y como pueden ver aquí, en este caso, las lesiones NIC3 se asocian más a la presencia de anticuerpos contra E7, y las lesiones NIC1-2 con las lesiones con los anticuerpos contra E4. Entonces, esto pues nos definía que precisamente los anticuerpos contra E4 aparecían muy tempranamente durante el desarrollo de la lesión, y ya una lesión de tipo 3, que era ya hacia cáncer, pues justamente nos decía que ya era una lesión de tipo progresivo. No lo podemos decir como tal porque para hacer eso necesitamos una población que podamos seguir con respecto al tiempo y ver qué es lo que sucede con estos anticuerpos durante este proceso. Tampoco podemos responder al 100% esta pregunta porque una vez que se detecte la lesión se tiene que tomar decisión de hacer tratamiento a la mujer, y entonces no necesariamente pues vamos a poder seguir todo el curso. Y la mejor manera de hacerlo pues es tomar precisamente las mujeres en los diferentes estadios. Si le apachurras. Entonces, aquí, por ejemplo, los anticuerpos contra E7 se asociaron a las lesiones del grado 3, mientras que los anticuerpos anti-E4, y como les había yo comentado, los anticuerpos contra RAS se asociaron a las lesiones de tipo 1 y 2, lo cual podría ser marcadores muy tempranos de las lesiones y ver si estos podrían definirnos algo más concreto. Entonces, la siguiente fue precisamente hacer ya el ensayo con una población más grande, y en este caso ya no solamente utilizamos anticuerpos contra E4 y contra E7, utilizamos antígenos como L1 y E5, que son otras dos proteínas que teníamos en el laboratorio. Este estudio lo hicimos ya con un ensayo de slot blot. En este momento lo que estábamos tratando de hacer ya era hacer una tira diagnóstica, a la cual estábamos trabajando con laboratorios Silanes, y los antígenos y todo lo que teníamos ya estaban bastante bien preparados. Los hacíamos a través de traducción in vitro, y los antígenos estaban purificados al 90%. Entonces, el ensayo era bastante limpio en este slot blot, y a pesar de que hemos transitado de Western blot, ELISA directo, ELISA de captura y slot blot, los resultados seguían siendo muy semejantes. Entonces, no era una cuestión de la técnica o un artefacto de la técnica el que tuviéramos estos resultados, sino que eran reales, ya que a pesar de las diferentes técnicas utilizadas, los resultados seguían dando muy semejantes. Entonces, utilizando estos 4 antígenos, lo que hicimos fue… Regrésame una nada más. Ahí. Lo que hicimos fue precisamente ver si las mujeres con los diferentes grados de lesión tenían… Aquí lo otro que hicimos, que ya fue separar las lesiones de una mejor manera, que fue las lesiones tempranas solamente eran NIC1, las lesiones de alto grado eran NIC2 y el cáncer por separado. Obviamente el número de cánceres son pocos los que tenemos porque a pesar de que hay un gran número de mujeres con cáncer, pues no todos llegan a la detección directamente en la colposcopía. Entonces, los cánceres siempre van a ser un número reducido. Cuando utilizamos este ensayo con los diferentes antígenos, con los 4 diferentes antígenos, pues identificamos que, por ejemplo, en el caso de cáncer, podemos ver que todos se asocian con la presencia de cáncer. Entonces, esto quiere decir que evidentemente sí son marcadores. Pero lo más interesante fue cuando utilizamos los marcadores E4 y E7, que justamente la asociación fue altísima,
con el cáncer, pero además en la transición de NIC2 y 3 hacia cáncer también existe una asociación importante. De manera que estos dos marcadores, precisamente, así como lo vimos en el diagrama, cuando aparecen las diferentes proteínas, también aparecen los anticuerpos, es en la misma proporción. Entonces, en este caso, lo que no pudimos hacer en este momento era, al menos en este artículo, fue detectar los títulos de anticuerpo. Esto ya lo hicimos posteriormente, pero los títulos de anticuerpo en todavía no lo podíamos hacer. Y aquí lo que resumimos en esta parte, pues es que el perfil de anticuerpos contra E4 y E7 se asocian a la presencia de cáncer precisamente, aunque el cáncer ya es un estado pues avanzado y no es precisamente lo que queremos alcanzar. Y por eso el interés importante de la presencia de los anticuerpos contra E4 que se pueden expresar desde estadios más tempranos. Y podemos entonces discriminar. Ahí, ahí, perdón. Sí. Entonces aquí podemos discriminar, lo importante de este estudio fue que pudimos discriminar las lesiones 2-3 del cáncer con una alta sensibilidad al 93% y una especificidad moderada del 64%, pero al final lo más importante fue que el valor predictivo negativo fue del 98%, y esto quiere decir que podíamos discriminar realmente a los falsos negativos de lo que estábamos midiendo. Y esto para nosotros pues fue muy importante para poder continuar con el estudio. De aquí también sacamos, ahora sí me pasas, de aquí sacamos, por ejemplo, que los tipos de inmunoglobulina podían ser importantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de la inmunoglobulina que estemos visualizando en la paciente, pues va a ser el tipo de infección que tengamos. Si estamos viendo que E4 es una proteína que se produce muy tempranamente durante el ciclo celular, pero del ciclo viral, pero existe una persistencia de la infección, lo que vamos a ver sería una respuesta de memoria. Entonces aquí lo que hicimos fue justamente las mujeres que fueron positivas, algunas de las mujeres que fueron positivas para anticuerpos contra E4, vimos el perfil de anticuerpos que presentaba. Y como pueden ver aquí, tenemos en las lesiones NIC2, por ejemplo, son muy características de la presencia de anticuerpos contra E4 IgA, mientras que el IgM, la presencia de IgM está a lo largo de todas las lesiones, pero, si le das otro, pero la presencia de anticuerpos IgG se va a presentar a partir de NIC2 hacia cáncer. Entonces, esto quiere decir que la mujer está teniendo una persistencia porque ya tenemos una respuesta de memoria a largo plazo. Entonces, el hecho de que tengamos anticuerpos contra E4, pero del tipo IgG, específicamente, no existió combinación de IgA-IgG, no así de IgM, y parece ser que la presencia de IgA todavía determina que la mujer está respondiendo y está eliminando la lesión. ¿Por qué? Porque solamente los IgA se presentan en el sitio del epitelio, son locales. Tenemos, sí, o sea, la medición que hicimos fue precisamente sérica, pero las IgA se producen de manera local en el sitio de la infección. Entonces, el tener anticuerpos IgA implica que en el sitio de la infección está habiendo respuesta inmune importante. Mientras que si tenemos solamente los IgG, implica que ya existió esta presencia de E4, y si lo combinamos ahora sí, si lo combinamos con E7, que podría ser aquí en esta parte IgG contra E7, pues justamente nos va a decir que está progresando hacia una lesión de alto grado. La que sigue. Lo otro que sacamos de este estudio fue precisamente el antígeno E5. Y este antígeno E5 pues fue interesante porque nosotros pensábamos que se iba a comportar muy semejante a lo que se comporta E4. Siendo este antígeno un antígeno oncogénico que va justamente a regular
precisamente el entorno del ciclo celular, pues lo que pensábamos era que se iba a comportar igual, que iba a estar asociado a lesiones NIC1 y si acaso a lesiones NIC2. Y lo importante aquí fue ver cómo la presencia de este antígeno está predominantemente en mujeres sin lesión. En mujeres sin lesión, pero con presencia de papiloma. Entonces, si ven la curva, si le das uno, por favor. Si ven la curva, podemos ver que estos anticuerpos son proporcionalmente inversos a la presencia del virus. O sea, cuando la proporción del virus empieza a aumentar, los anticuerpos contra E5 empiezan a disminuir. Y esto es una correlación negativa que se encontró, una asociación negativa que se encontró. ¿Me la regresas, por favor? Para las lesiones tipo 1. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, pues que este antígeno podría ser protector. O sea que si tenemos anticuerpos contra E5 implica que nuestro organismo está respondiendo adecuadamente y que mientras tengamos anticuerpos contra E5, pues vamos a permanecer del lado de una lesión de bajo grado y no vamos a progresar. Si los anticuerpos disminuyen, pues entonces sí vamos a tener este proceso. La interpretación de este antígeno es más compleja porque siempre que tenemos algo que es negativo, va a ser más difícil de explicar. Sin embargo, el resultado es bastante claro y lo que tenemos que hacer pues es obviamente seguir trabajando. Este es uno de los primeros estudios que hicimos con E5 y nos llamó mucho la atención esta característica que tuvo los anticuerpos. La que sigue. Lo que siguió fue ver la parte de los anticuerpos contra L1. Ya habíamos visto que en el estudio anterior habíamos tenido la presencia de anticuerpos contra L1, se asocian en su mayor parte con la presencia de cáncer, pero lo interesante aquí, si le das 2 por favor, lo interesante aquí fue ver precisamente que el cáncer se asocia con la presencia de anticuerpos contra L1. Aquí en la parte de arriba lo que tenemos son anticuerpos contra VLPs y anticuerpos contra L1. En la parte derecha tenemos anticuerpos contra L1 y en la parte izquierda tenemos anticuerpos contra VLPs. Y lo importante fue ver que anticuerpos contra L1 se asocian a la presencia de cáncer y no así los anticuerpos contra VLPs. Entonces, la respuesta inmune se da diferente y eso fue interesante para nosotros, ya que sí producimos anticuerpos contra esta proteína y evidentemente los anticuerpos contra L1 pues van dirigidos hacia las vacunas. Nosotros pudimos hacer este análisis diferencial porque nosotros produjimos las VLPs que se conforman en el laboratorio y hicimos 2 ensayos diferenciales, uno con las VLPs conformadas y otro con la proteína L1 disgregada. Y para nosotros era importante este ensayo porque la pregunta era, ¿qué pasa con las mujeres si tenemos infección y estamos produciendo anticuerpos, ¿por qué no responden y se generan anticuerpos neutralizantes para eliminar la infección? Entonces, sí generan anticuerpos contra VLPs, pero aquellas mujeres que desarrollan la enfermedad van a producir preferencialmente anticuerpos contra L1 y no contra las VLPs. ¿Por qué se da esta diferencia? No lo sabemos. Debe de ser algo en relación a la respuesta inmune, pero lo que sí pudimos ver fue diferencias entre la respuesta contra VLPs y contra L1. Y esto pues es un hallazgo importante para nosotros porque lo que necesitamos ver ahora es cómo funcionan estos anticuerpos contra L1 en el desarrollo de la enfermedad. La que sigue. Cuando vimos esto, ahora nos fuimos al otro lado. Cuando vimos esta diferencia entre los anticuerpos contra VLPs y contra L1, lo que quisimos saber es si la respuesta de anticuerpos neutralizantes en las mujeres vacunadas se daba de la misma manera, contra VLPs y contra L1.
A pesar de que nosotros o las mujeres se vacunan con BLPs, queríamos ver si de todas maneras desarrollaban anticuerpos contra L1. Y la respuesta fue sí. ¿Sí le das? La otra. Se producen anticuerpos contra las dos, contra las BLPs y contra L1, en proporción muy semejante. A mediciones a los 7 meses, que es después de las 3 dosis, en este caso es una población de mujeres de 18 a 24 años que se vacunó con 3 dosis, y al mes 7 es el mes de máximos títulos de anticuerpos que se generan en este momento. Y como podemos ver, la presencia de anticuerpos contra BLPs del lado izquierdo, contra L1 del lado derecho, pues es muy semejante. Cuando pasamos con respecto al tiempo, al mes 21, los títulos de anticuerpo disminuyen en ambas, sin embargo, es mucho más en las mujeres los anticuerpos contra BLPs que contra L1. Ahora bien, lo que sigue estas mujeres fueron seguidas por 5 años con diferentes esquemas de vacunación. El grupo que les enseñé ahorita es el grupo que está del lado derecho, y tenemos una población que fue vacunada con un refuerzo a los 5 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este refuerzo? Se van a producir anticuerpos contra BLPs y contra L1 nuevamente, ¿o qué va a suceder? Y lo que sucedió fue que justamente las mujeres, los anticuerpos contra BLPs después del refuerzo, lo que sucedió fue que generaron anticuerpos contra BLPs en muy alta proporción, comparada con aquellas que no recibieron el refuerzo a los 5 años. ¿Y qué pasó con los anticuerpos anti-L1? Pues la proporción fue muchísimo menor, ¿sí? Mientras que la proporción fue 3.8 veces más de anticuerpos contra BLPs, la de L1 fue solamente 1.6 veces. Entonces, un refuerzo definitivamente sí es importante, o sea, lo que se saca de aquí es que un refuerzo a los 5 años de vacunación sí es importante para generar anticuerpos neutralizantes. Y lo otro es que las mujeres que encontremos con anticuerpos altos contra L1 de manera natural, pues entonces sí vamos a tener allí una situación de alguna lesión o alguna persistencia de la infección en esas mujeres, si es que no están vacunadas, obviamente, porque los anticuerpos se generan precisamente contra las BLPs en el caso de la vacunación, y no así contra L1. Entonces, para resumir todo esto, pues lo que tenemos es lo siguiente. Nosotros a lo largo de los años y en una revisión que hicimos, lo que encontramos fue todo un grupo de mujeres que han sido seguidas por diferentes tiempos, con diferentes antígenos y diferentes técnicas. Y nosotros lo agrupamos en esta gráfica, ya adicionando los anticuerpos contra E5, que esos no se habían reportado nunca en la literatura hasta que nosotros los reportamos con el ensayo que hicimos. Y bueno, en este caso podemos ver, si le das uno, ya. Si pueden ver aquí, por ejemplo, en el caso de cáncer tenemos anticuerpos contra varias de las proteínas, pero las principales son anti-L1, anti-E7, anti-E4 y anti-BLPs. ¿Sí? Entonces, a pesar de que tenemos todas estas, son estas 4 las que resaltan. Cuando vemos en lesiones tempranas, la que sí, cuando vemos en lesiones tempranas, sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos anticuerpos contra E4 y anticuerpos contra L1. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es ir identificando los marcadores que van apareciendo con respecto al grado de lesión y ver de estos cuáles son los que aparecen o desaparecen dependiendo de la lesión. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, la determinación de anticuerpos contra HPV en la población de mujeres es importante para evaluar la protección, el estado de la infección y la progresión hacia una lesión de alto grado o al desarrollo de cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue después de todo esto?
pues identificar los perfiles. Pero ¿para eso qué necesitamos? Bueno, para eso necesitamos una población de mujeres de 30 a 64 años o más, pero en general pues esas son las mujeres que llevan a cabo la detección de papiloma de manera anual o cada 3 a 5 años. Entonces, este es el algoritmo que se sigue normalmente en la población para llevar a cabo la prueba de citología. Las que dan positivas y negativas, si dan positivas van a colposcopía, si da positiva para colposcopía se toma biopsia y se manda a histopatología, y de allí pues las positivas se les da tratamiento o hay todo un algoritmo para dar el tratamiento dependiendo del tipo de lesión. La otra parte que hay pues es la detección de HPV. Esa detección de HPV ha ayudado precisamente al tamizaje para detectar a mujeres que pudieran estar en riesgo de tener esta lesión y que no todas las mujeres pues, vayan a colposcopía. Entonces, de alguna manera va a reducirse el número de mujeres que van a colposcopía. También en un estudio que se hizo, que es el estudio de estampas, se intentaron meter biomarcadores como P16 y como E6 y E7, pero aparentemente no fueron muy buenos estos marcadores. Y nosotros, ¿en dónde pensamos que nosotros podemos insertarnos? Pues justamente es en esta parte. Nosotros queremos que estos anticuerpos, bueno, no queremos, pensamos que estos anticuerpos pudiesen ser utilizados en la parte de colposcopía o pudieran ser utilizados ya cuando se da el diagnóstico de la lesión, porque estamos hablando, si tenemos una lesión temprana o una lesión NIC2-3, no sabemos si esa mujer va todavía a progresar ese cáncer o si va a ser una lesión regresiva. ¿Por qué es importante? Porque depende de eso el tratamiento. A veces es importante no hacer nada. ¿Por qué no hacer nada? Porque uno de los problemas que tenemos en el caso del cervix precisamente es que la lesión va a generar la entrada del virus hacia la capa basal. Si hacen una conización o si hacen cualquier tratamiento agresivo, justamente pues lo que van a hacer va a ser, y si el virus está allí, pues van a hacer que él penetre más en las capas en donde justamente sí va a poder replicarse. Entonces, ese tratamiento, sobre todo en esta parte del diagnóstico ya histopatológico, el tratamiento que se dé pues sí es importante. Entonces, de hecho, lo que ahora se ha recomendado es que si tienes una lesión NIC2 o NIC3 o de alto grado, y no te has vacunado, que las mujeres se vacunen antes de recibir el tratamiento. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se elimine el virus o lo que puede existir de virus y evitar que se disperse cuando se haga el tratamiento ya de manera más agresiva. Entonces, esa parte es importante y el saber si va a progresar o no y va a determinar en gran medida el tipo de tratamiento que se va a poder dar a la mujer. Entonces, ese es en esa parte. Y en la parte de la colposcopía, si podemos tamizar, si podemos seleccionar a las mujeres que sí van a tener un problema y no mandar todos a histopatología o que entren a la colposcopía, pues va a ser importante. Entonces, esta es la población que necesitamos trabajar para poder validar los marcadores que tenemos en este momento. Ahora bien, no solamente el cáncer cervicuterino es el que está asociado a HPV, hay otros tipos de cánceres. ¿Cuáles son estos tipos de cánceres? Bueno, pues en el caso de la mujer, además del cervicuterino, tenemos el cáncer anal de manera importante, si le das varios. Tenemos el cáncer anal de manera importante y en el caso de los hombres tenemos el cáncer anal, pero además el orofaringio, ¿sí? Entonces, este tipo de marcadores nos van a servir no solamente para cáncer cervicuterino, sino también para otros tipos de cáncer. Y van a poder permitir determinar, dependiendo de la muestra, porque la muestra se puede tomar de boca, de ano, de cervix o del sitio en donde se piense que está la lesión, y los marcadores van a poder ayudar a decir si estas lesiones son también de tipo progresivo. Nosotros hemos trabajado en otras
en otros grupos de personas. En el caso de los hombres, lo hicimos con un grupo de hombres que son de alto riesgo, porque son de un grupo de alto riesgo, y lo que encontramos en este grupo fue algo interesante. El problema de los hombres es de dónde se toma la muestra para saber exactamente dónde estaba la infección. Entonces, en los estudios originales no se pensaba que el hombre fuera transmisor de la enfermedad, ni tampoco que tuviera replicación del virus en el caso de los hombres. Ahora sabemos que hay muchísimo más, de hecho, por eso tampoco se vacunaba a los hombres, ahora ya se sabe que se tiene que vacunar, pero lo importante aquí fue que se tomaron muestras de diferentes sitios en el caso de los hombres, y de los sitios que se tomaron fue de uretra y de pene, de otros sitios, pero aquí lo importante fue de dónde se tomaron. Entonces, le das otras dos. Entonces, aquí tenemos en la infección general, tenemos que los anticuerpos contra E4, por ejemplo, se asociaron a la presencia de HPV-16 de manera general. Pero cuando ya vemos el sitio de donde se tomó la muestra, si le das otra, vemos claramente que los anticuerpos contra E4 se asociaron a la presencia del virus en uretra. Entonces, ¿qué implica esto? Pues que justamente la uretra sirvió para replicar al virus. Y entonces aquí, este fue uno de los reportes donde se dice que el hombre sí es un vector y que estaba expuesto por la replicación del virus en diferentes sitios. Ahora sabemos que hay diferentes sitios en donde se puede replicar el virus y que es importante también en el caso de los hombres. Entonces, la persistencia, por ejemplo, la presencia de los anticuerpos, en este caso vimos anticuerpos contra IgG e IgA de E4, pues sugieren que la infección es de tipo persistente, replicativa y productiva, en el caso de los hombres. La que sigue. Un estudio más reciente que hicimos fue en mujeres trans, en donde lo que no sabíamos era si, bueno, obviamente sabíamos que las mujeres también iban a generar anticuerpos contra estos antígenos. Y pues esta fue una primera exploración en este grupo de mujeres que también están muy expuestas al cáncer anal, y queríamos ver en qué momento se generaban anticuerpos contra E4 y contra E7 en esta población. Entonces, podemos ver que la presencia de anticuerpos contra E7, específicamente contra E7, es muy alta en esta población, lo que no así se podía ver en las otras poblaciones de mujeres normales. La prevalencia de anticuerpos contra E4 en mujeres normales es aproximadamente del 12%, en estas mujeres fue del 16%, fue muy semejante, pero de anticuerpos contra E7 en mujeres normales es del 8% y en esta población fue del 32%. Entonces, como se puede ver, la prevalencia de estos anticuerpos sí es alta, lo que implica es que sí hay una persistencia de la infección en este grupo y que el riesgo sí puede ser importante en esta población. Este es el primer estudio que tenemos de esta población. Apenas estamos caracterizando, el grupo es muy pequeño, pero estamos intentando hacer algo más para estas mujeres. Sí, bueno, aquí lo otro que hicimos fue asociar los factores de riesgo de la población. Hicimos un pequeño mapa de calor con las correlaciones y correlacionamos la infección, los títulos de anticuerpo contra el papiloma, contra E7 y contra E4, y encontramos que E4 vuelve a ser un factor importante, sobre todo en estas mujeres que en este grupo no detectamos lesiones, no buscamos lesiones, simplemente es un grupo que la doctora Alejandra Portillo tenía de su trabajo de tesis de doctorado y con el cual pudimos trabajar. Entonces, los resultados suenan interesantes y podemos probablemente seguir por allí en lo que queremos hacer. Solamente decir que este trabajo de
de las mujeres trans, de los anticuerpos en mujeres trans, fue presentado por Ashley en el congreso que hubo hace unas semanas en Brasil, en donde lo presentó y fue, le dieron una beca para poder asistir, y en las próximas semanas va a ser presentado en el congreso de papiloma. Y bueno, ya, hasta ahí lo dejo para que ya no quiere que sigamos. Pues de verdad disculpen estas inconveniencias técnicas. ¿Preguntas, por favor? ¿Todo les quedó clarísimo? Gracias, Lulu. Oye, me llama mucho la atención la diferencia del patrón serológico contra la proteína monomérica y estructurada como VLP. Digo, me parece muy interesante. Me recuerda al ejemplo que se ha descrito para flavivirus, donde los anticuerpos que son ampliamente neutralizantes para distintos tipos de dengue 1, 2, 3 y 4 y Zika, es decir, anticuerpos heterotípicos neutralizantes o neutralizantes de amplio espectro que se les llama, reconocen determinantes estructurales del virión estructurado, armado, pero no reconocen el monómero de la proteína E. Y los anticuerpos que son tipo específicos neutralizan, o sea, dengue 1 o al 2 o al 3, van contra determinantes expuestos de la proteína E, pero no tienen capacidad de neutralización heterotípica. Entonces la pregunta es si esto mismo podrá estar ocurriendo en BPH, es decir, que en las pacientes con cáncer es que producen anticuerpos contra el monómero, pero no contra la cápside, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, esa es la pregunta. Sí, probablemente, o sea, no hemos investigado ya mucho más allá de caracterizar esa respuesta con tipo de inmunoglobulinas, ¿no? Por ejemplo, pero sí supondríamos que los anticuerpos son muy característicos, son específicos, tipo específicos, porque cada VLP son tipo específicos, cruzan contra 16, por ejemplo, cruza contra 31, pero no contra todos los tipos de HPV. Y 18 cruza con 45 igual, pero no con todos. Pero ya en el caso de los lineales, eso parece ser que sí, ya es más reacción cruzada. Pero no lo hemos demostrado nosotros todavía. Pero sí, o sea, las VLPs como tal son tipo específicas. Oye, ¿y no te convendría tener ya un sistema reportero como para poder realmente evaluar infección y ver la capacidad neutralizante? Ya no solo la reacción in vitro, sino la neutralización, la capacidad infectiva del virus en presencia o no de los diferentes anticuerpos. Sí, o sea, eso fue algo que quisimos hacer, no precisamente con un reportero como tal, porque es mucho más costoso, o sea, técnicamente es más complejo, pero además es costoso, y lo que queríamos hacer era mantener los ensayos en un rango de costos bajos, precisamente para que puedan ser empleados a nivel poblacional, ¿sí? Para cuestión laboratorio, pues sí sería bueno, precisamente porque demuestras que los anticuerpos que estás viendo son neutralizantes específicamente y que hay una parte que no son neutralizantes. Pero lo quisimos hacer con hemaglutinación, pero los ensayos son terribles para VLPs, porque necesitábamos eritrocitos de ratón. Hicimos con diferentes tipos de eritrocitos, lo hicimos finalmente con eritrocitos de ratón, que más o menos funcionaron, pero los resultados no eran reproducibles. Entonces, sí, lo que faltaría hacer sería un reportero, precisamente una pseudopartícula viral con reportero para ver precisamente esa parte de neutralización. Gracias. Aurelia. Hay una pregunta en línea, ahorita la respondemos. Sí, rápidamente. Cuando manejas la parte de la utilización de los anticuerpos,
refieres que puede ser en la parte de colposcopía o en la parte de histopatología. Teniendo los anticuerpos, o sea, sí ahí está una elevación, pero si tú observas de cualquier forma, o sea, todos los anticuerpos tienen un nivel alto, independientemente de que sea mayor en cáncer. Es decir, de cualquier forma, alguna positividad que tengas, no vas, el clínico no va a tener posibilidades de discriminar en qué estadio está. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tanta factibilidad es de que se piense de que la parte de anticuerpos puede ser en la parte histopatológica o en la parte del seguimiento de mujeres que han sido tratadas y que en un momento dado el hecho de que tengan anticuerpos y posiblemente 4 nos dé posibilidad de saber que están reproduciéndose con el VPH, y esto lo que nos está refiriendo clínicamente que tiene la probabilidad de que se persista o se maneja en forma latente, o sea, más bien que no sea captado por las tecnologías y permanezca y después vuelva a reincidir o pueda tener hasta una metástasis posterior, ¿no? Yo pensaría que tendría que evaluarse más que nada en la población de estas 10,000, más bien es ver en las mujeres que están tratadas, ¿sí? ¿Qué tanto posible, o sea, qué tanta factibilidad hay de que haya anticuerpos ya tratadas y ver si tienen al cabo del tiempo alguna regresión o alguna manifestación clínica nuevamente, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, una vez que tienen tratamiento, pues la idea sería seguir los anticuerpos para ver si desaparecen o se mantienen. Hicimos un estudio ya hace varios años, lo que se intentaba era hacer una vacuna terapéutica, precisamente con E6 y E7, con vaccinia, y justamente nosotros lo que teníamos que medir eran los anticuerpos contra E6 y E7 para ver si desaparecían con respecto al tratamiento. Parte del problema en ese estudio fue que pues eran mujeres, o sea, para poder hacer ese tipo de estudios eran mujeres ya con grado 3 y 4, ya con que no tenían otras opciones de tratamiento. Pero pues justamente esas mujeres ya habían tenido muchos otros tratamientos y la respuesta inmune pues ya estaba bastante amolada. Entonces los resultados no fueron tan buenos precisamente porque ya son estadios muy, muy tardíos. El problema justamente lo que estás diciendo es que nos permitan ir monitoreando a las mujeres con estos anticuerpos para ver cómo van en su progresión o en su regresión, dependiendo del tratamiento que estén llevando. Y si eso no, se nos permite, pues entonces sí podríamos lograr este tipo de análisis que tú sugieres. Y pues sí, sería justamente la idea, seguir a esas mujeres, ver los anticuerpos para justamente validar que realmente están identificando hacia dónde está yendo la enfermedad. Había una pregunta en línea, no sé si seguimos conectados, pero lo que decía es, ¿por qué vacunarse antes de empezar el tratamiento? Sí, porque la vacuna lo que te va a hacer es te va a neutralizar al virus que tengas en el sitio de la infección. Si te vacunas, obviamente en este momento, si te vacunas con la nonavalente, pues va a ser mucho mejor porque vas a tener 9 tipos de virus a los que vas a combatir. Normalmente las lesiones, una alta proporción, o normalmente una alta proporción de las lesiones que se generan, pues son a través de estos virus. Entonces vas a generar anticuerpos neutralizantes contra el virus y entonces no vas a permitir que penetre en la capa basal. Y eso pues va a generar precisamente el hecho de que en el momento en que se haga el tratamiento ya no permitir que el virus penetre y se replique y te genere una infección muchísimo más grave o una lesión grave. Sí. Ya tenga el virus, ¿qué tanto le va a beneficiar aplicar una vacuna profiláctica cuando ya está infectada, ¿no? Sí, le va a beneficiar en el sentido de que no le va a permitir que se extienda la infección hacia sitios aledaños o que penetre en la lesión que justamente se le puede hacer en el momento del tratamiento, sobre todo si es una conización o una electro no sé qué, donde hay lesión, o sea, sí son tratamientos agresivos donde hay lesión y eso pues obviamente va a permitir que no se extienda la infección. Tenemos otra pregunta, es la propuesta, no sé si contestó o es una pregunta, a ver.
La propuesta es que los anticuerpos seleccionados se usen como marcadores pronóstico y en qué otras poblaciones ha estudiado con esta perspectiva. Pues eso. Sí, o sea, evidentemente los marcadores, bueno, pueden funcionar en diferentes formas, dependiendo de lo que estés viendo. Pueden funcionar como marcadores de infección, si estás viendo tipos de inmunoglobulinas y el tipo de antígeno que estés viendo. Pueden funcionar como pronósticos si sigues a las mujeres y vas viendo cómo van desarrollándose tanto el tipo de inmunoglobulina como los títulos de anticuerpo y el tipo de antígeno. Entonces, todo depende de la combinación que tengas de lo que estás analizando. Bueno, yo nada más quisiera, porque ya no salió en la presentación, quisiera agradecer a todos mis colaboradores, incluyendo al doctor Aurelio Cruz, a Ale, a Marta, a Aislinn, a Mine, todas mis estudiantes que han pasado por el laboratorio y que justamente son los resultados de lo que estamos presentando el día de hoy. Y pues gracias a todos. Sí, muchas gracias, Lulú, por tu presentación. Y discúlpanos por todos los inconvenientes técnicos. No, pues eso ya no hay manera. Gracias a todos por su asistencia.